Bueno, estamos con Roselyn y estamos hablando varias cosas como siempre, pero hoy vamos a hablar de los cuerpos energéticos. Bienvenida, Roselyn. Y hablábamos Gracias. cuerpos energéticos, campos energéticos, campos morfogenéticos, Tiene todos esos nombres, todos esos todos nombres. esos nombres. Y la verdad es que hay muchas teorías que también los abarcan de manera distinta. O sea que capaz lo que yo voy a compartir acá es una de las muchas formas, ¿sí? Perfecto. Eh, Está basado, lo que voy a compartir hoy está más basado en una autora que se llama Bárbara Brennan, que es una sanadora, digamos, muy conocida en Estados Unidos y que habla mucho de como esto en correlación con los chakras, ¿sí? Claro, perfecto. Entonces, capaz ahí las personas que vienen viendo los programas y lo que yo he ido compartiendo ya más o menos tienen ahí el entendido de qué son los chakras. Exacto. Que bueno, recordando para los que nos ven por primera vez, son esos vórtices o esas ruedas de energía que están correlacionadas con determinadas energías de nuestro cuerpo físico. Y a cada uno de esos le corresponde un cuerpo energético. Exactamente, exactamente. Genial. ¿Qué vienen a ser entonces los cuerpos energéticos? O sea, si hablamos de cuerpo, chakras, es como la siguiente fase de esto, y después más amplio y más sutil, o sea, mientras más sutil siempre es más abarcativo. ¿Sí? Lo más denso, o sea, la materia es mucho más limitada, ¿sí? Por eso tenemos piel y esto sabemos que llega hasta acá a nuestro Sí. cuerpo, ¿no? En cambio, en lo energético hay como una cuestión expansiva y mientras más energía y más sutil, más abarca, más espacio abarca. Entonces, los cuerpos o los campos energéticos vienen a ser manifestaciones de energía, como una especie de matrices que se encargan de organizar la información energética para que se materialice en el cuerpo, ¿sí? Ujú. O sea, antes de ser un cuerpo físico, fuimos energía, Exacto. ¿sí? Entonces, esa información después va generando sistemas más grandes, o sea, que van haciéndonos materia y eso va generando conductas. Claro, de lo más sutil a lo más denso. Exactamente. Entonces, acá si nos pudiésemos imaginar, me gusta mucho decir como que no solamente llega hasta acá el cuerpo, sino que hay como unos gorditos así Ujú. alrededor que son nuestra energía, ¿no? Es como todo esto que se va expandiendo. Y si lo pudiésemos dibujar, tienen distintas formas, ¿no? Hay unos que son como grillas, como mallas, que son más estructurados y que sostienen más a los uno entre otros. O sea, siempre se integran, recordemos eso, que siempre hay como esa integración. Y esas grillas haciendo sostén entre unos y otros, y en el medio de cada uno, o sea, sería como grilla, amorfo, ¿sí? Sería grilla, amorfo, algo así. Entonces eso va ayudando a que nuestra energía se vaya sosteniendo, fluya, se sostenga, fluya y así. Entonces vamos a hablar de esto específicamente con relación a qué pasa con esta energía, ¿no? En relación a los chakras, ¿no? Como les comentaba. Si vamos a ir comparando, vamos a ir por el primero, que recordamos que el primer chakra tiene que ver con la tierra, con el sostén, con la seguridad, y entonces el primer cuerpo que está ahí enlazado con el primer chakra es el cuerpo etérico, ¿sí? Ese cuerpo tiene la tarea de organizar el funcionamiento autónomo de nuestro organismo y que eso se materialice en el cuerpo. O sea, es como que el primero que hace Claro, sostén, como la conexión primera. la primera conexión. Exacto. Como el primer enchufe, diría yo. Exactamente. Y acá está interesante esto porque esto sería como llego a un lugar y siento una energía densa o se me puso la piel de gallina, ¿no? Sí, Estas sí. cosas que decimos, se me erizó la O el piel. escalofrío. El escalofrío. Ujú. Esto es la kinestesia y este cuerpo es como el encargado de esa sensación kinestésica, De esa ¿no? información. De esa información, que la sentimos en erizarse la piel. O en, ay, llegué a ese lugar y me sentí tan cómoda, es como agradable ese sitio. Eso es de kinestesia y lo recibe ese primer cuerpo. Luego tenemos el segundo, que tiene que ver con el segundo chakra, que está relacionado con el agua, con las emociones y en ese agua, en esas emociones, fluir, ¿no? Entonces el cuerpo que está relacionado con este segundo chakra es el cuerpo emocional, ¿sí? O el campo emocional. Este campo está organizado o relacionado con la forma en la que expresamos o la que manifestamos y expresamos nuestras experiencias, ¿sí? Acá este chakra tiene que ver con la relación con los otros, ¿no?
es el sexual, o sea que tiene que ver también con el disfrute. Entonces, el cómo yo expreso esta forma y la manifiesto en mis experiencias y cómo la vivo y eso es de este campo energético. El tercer chakra sería el plexo solar, ¿sí? Que tiene que ver con la voluntad, la acción, la fuerza, el poder que yo pongo en las cosas que realizo en la vida, y el cuerpo que está ahí al ladito, o sea, como relacionado, es el mental, ¿sí? Entonces acá entra la mente. Este chakra tiene mucho que ver con la manifestación del ego, de quién soy yo, de cómo me muestro al mundo. Entonces tiene sentido que el campo que esté relacionado sea la mente, ¿sí? Y la tarea, digamos, que tiene es cómo nosotros nos podemos ubicar en el mundo, en el lugar que ocupamos en el mundo, y adecuarnos, adaptarnos a ese mundo, a lo que hacemos. Este chakra, estos chakras los tres primeros que mencioné, digamos que tienen que ver con una energía más material, más de lo concreto en la tierra, ¿sí? Y el tercero, y el campo energético del tercero, que les decía, el mental, o sea, esta parte que a veces decimos, porque el ego es malo. No, el ego tiene una función. El asunto es que, ¿qué pasa con el desequilibrio de ese ego, no? Exacto. Entonces, este tercero sostendría lo que viene, que es más sutil, y entra por un puentecito, que es el corazón, que para mí hay que hacerle un programa a esto y expandirnos porque es como el chakra. Y a mí me gusta mucho traer como el ejemplo de que el chakra corazón y el campo que está relacionado, que es el campo astral, es la información de la resonancia mórfica, o sea, de cómo evolucionamos realmente como humanidad. Entonces, siempre lo visualizo como un puente y como si fuese el motorcito de este vehículo, ¿no? Aquí realmente es donde pasan las cosas, como que va, viene, recircula. Sí, como el túnel, como esa cosa de conexión. Claro, es el lugar, exactamente esa es la palabra, porque además la tarea de este campo es trabajar con la energía circulante para manifestarla en esta forma encarnada que después se convierte en un físico. Claro. ¿Sí? Y si esa energía circula, yo me siento conectada. O sea que la palabra que utilizaste es perfecta. Sí, sí. Si esa energía no circula, me encapsulo, me encierro, me aprieto. Entonces siento separación. Y justamente lo que pasa acá. Si este lugar, digamos, que trancan el puente, hay manifestaciones en el puente, no hay comunicación con un lado y con el otro. Entonces empezamos a verlo manifestado, como qué es lo que pasa cuando la energía se encapsula, que duele el cuerpo físico, porque es la manera en la que experimentamos este mundo. O sea, esto es como... No logra la conexión real. Exacto. Y que después me gusta traer esto de abre la puerta. Este puente es como que dice, bueno, usted puede pasar a lo siguiente, que es garganta, que es la expresión, pero no es la expresión solamente, yo hablo y nada más, ¿no? Es la expresión, y el campo que tiene acá relación es el patrón etérico, que es como una malla que tiene como la relación de expresar la voluntad desde el plano espiritual, o sea, es desde arriba hacia abajo. Y esto lo vamos a expresar, pero además también conectado con el potencial. A ver, ¿cuáles son los recursos que nosotros tenemos para manifestar esto en la vida y poderlo compartir? Entonces, para mí este es como el puente, y después sigue una llave, que es la llave que nos va a abrir con la conexión superior, ¿no? Claro. ¿Qué pasa con el quinto cuerpo, el patrón etérico, que además tiene una cosa interesante, y es que es como, ¿se acuerdan las fotos cuando revelábamos antes las fotos que en las camaritas tradicionales? Ahora nos perdimos de esta experiencia y muchos jóvenes no la conocen, pero viene a ser como que el quinto es el negativo de la foto del primero, Claro. ¿sí? El quinto es como el lugar donde vemos el segundo reflejo de lo que pasa en el cuerpo físico. De hecho, para trabajar energéticamente alguna situación física, una operación o algo que una persona ha sufrido, se trabaja energéticamente desde el quinto. Es como el lugar donde se refleja lo mismo, pero energéticamente. Tiene como un correspondiente energético lo que pasa físicamente, que es muy, muy igual, es como visto desde otro sitio, como el negativo de la foto literal, en el quinto. Eso nos abre y nos conecta entonces con otros dos más sutiles todavía, que están muy conectados y que tienen que ver con el entrecejo, el sexto, y acá entra el cuerpo celestial, ¿no? Es el nombre de este centro, de este campo de energía. Y entonces recordando que el chakra que está relacionado acá es el de la intuición, el entrecejo, el tercer ojo.
Entonces, esto sería, la tarea acá sería el abrirle espacio a el amor en toda manifestación de vida, a poder conectar con el amor divino, el amor celestial, ¿no? Con el espíritu, mi espíritu conectado con un mental superior, ¿sí? Y que a su vez, ya ahí, esto como que, además lo vemos físicamente en espacios muy chiquitos, ¿no? Porque las distancias entre estos son mayores que esto. Y el séptimo, que tiene que ver con la coronilla, seguro lo habrán escuchado nombrar un montón, la corona, que tiene que ver con el cómo después esto se invierte y se complementa. Un mental conectado con el espíritu, ¿sí? Acá tenemos el patrón quetérico o el campo causal, el cuerpo causal. Y este tiene como la particularidad de además sostener energéticamente, si viéramos los gorditos, esos que decía antes, sería como el que está más lejos, pero a su vez es el que más sostiene, porque este permite que toda la energía no esté tan permeable a lo que entra o lo que sale o energías inadecuadas, ¿no? Nuestra energía está como protegida. Y si bien es el más sutil, también es como el más resiliente y el más resistente. Es como el que más se adapta. Es el que más se adapta, exactamente, entre el afuera y el adentro. Sí, vos hablabas y tenemos que tener en Cábala también se manejan los mismos y bueno, si todas las filosofías y todas las religiones y todo hablan de esos vórtices, tenemos que como de alguna manera nosotros cada vez interiorizarnos más con esto, sí, y hacernos cargo y darnos cuenta, porque eso es como que permitir fluir, es eso lo que vos decías, ¿no? Esas puertas que se pueden trancar y que hacen que nos esclavicemos y nos mantengamos en una vibración mucho más baja, o que logremos realmente conectar y vibrar en una vibración, en una energía diferente. Tal cual, sí. Gracias. Pero podíamos hablar 3 días de esto. Mucho, sí, sí, sí. Gracias, Rosely. A ti, a usted. Bueno, nosotros continuamos. No vamos nada. Vos me tenés que contar qué haces ahora. Mirá, si vos que tenemos gente. Tenemos un taller. Somos un desastre, nos olvidamos. Tenemos un taller. ¿Cuándo tenemos el taller? Tenemos un taller se llama Viaje por los Elementos. Sí. Es un viaje interesante, literalmente, porque bueno, una de las maneras de trabajar esto también son los elementos, ¿no? Viste que yo les iba hablando de los lugares, de los elementos que representan. Y bueno, una entrada también es conectar con los elementos para conectar con nuestro ser. Buenísimo. ¿Cuándo va a ser es? El 12 de septiembre en Lagomar, en un espacio precioso que ahí hacemos lindas actividades. Y bueno, pueden enterarse por las redes de Vita Consciente o las de Casa Tres Lunas también, que es como la matriz. Exacto. Y bueno, nada, más que bienvenidos, que va a estar hermoso. Buenísimo, imperdible. Ahora sí, gracias. Bueno, nosotros continuamos.